Bien, creo que fue en este ejercicio que me quedé, ¿verdad? Bien, entonces, haciendo un breve repaso de qué era lo que estábamos haciendo en este problema, eh, teníamos dos espiras, ¿verdad? Circulares, planas, que descansan en el plano XY. Las espiras conducen corrientes, pero en el problema no se menciona eso, ¿verdad? Porque no es irrelevante, porque las corrientes no van a afectar en nada lo que es la inductancia mutua, que es lo que queremos calcular al final de cuentas. Entonces, vamos a ver. Tomábamos a la espira 1 como la que está en el origen y la espira 2, esta que está a una distancia c del origen. Bueno, como les decía, en este problema nosotros hacemos uso de la aproximación dipolar, ¿verdad? Para calcular el campo magnético. Esa aproximación solo se puede utilizar cuando dos espiras están muy lejos una de otra, de manera que los dipolos se pueden considerar como dipolos puntuales o ficticios, ¿verdad? Bueno, entonces, como esto yo lo puse así, ¿verdad? De forma arbitraria, las dos espiras conducen corrientes en sentidos antihorarios, de manera que sus momentos dipolares van a apuntar en la dirección positiva de Z. Bueno, esto también, ¿verdad? Esto medio lo vimos ayer. Dijimos de que la energía de interacción magnética se puede escribir así. Esta es la energía que tiene el dipolo M2, que es esta espira, en la inducción externa provocada por esta espira. ¿De acuerdo? Esta inducción magnética externa es la que provoca la espira 1. La energía hay varias maneras de escribirla. Se puede escribir así en función del momento dipolar, se puede escribir en términos del flujo o se puede escribir en términos de la inductancia mutua M12. M12 significa la inductancia del circuito 1 con el circuito 2. Y phi es el flujo que causa 1 en 2, ¿verdad? El flujo que causa 1 en 2 es la inductancia por la corriente 1. Se fijan, aquí lo que hicimos fue sustituir el flujo, ¿verdad? Entonces el campo externo es el campo de 1 y el flujo de 1, 2 es la inductancia 1, 2 multiplicado por la corriente de 1. Bien, esto ya lo vimos, ¿verdad? En clase. Aquí fíjense en algo interesante, que solamente estoy dibujando el campo magnético de la espira 1. Ustedes ya saben cómo dibujar campos magnéticos, ¿verdad? Usando la regla de la mano derecha. ¿Por qué razón no dibujo el campo magnético de la espira 2? Porque no lo necesitamos. La espira 2 genera un campo magnético, pero ese campo no me interesa. El campo que me interesa es el de la espira 1, porque este campo es el que va a interactuar con el dipolo M2. Bueno, entonces, estas condiciones de que C, la separación entre los dos centros es mucho mayor que las dimensiones de las espiras, esto me sirve para hacer la aproximación dipolar. Entonces la energía, otra vez, volvemos a lo mismo, la energía magnética es esto. Esta es la energía que tiene el dipolo 2 en una inducción externa. La energía la vamos a escribir también así de esta forma, de manera que como estas dos cosas son lo mismo, los puedo igualar. La energía de interacción entre dos circuitos. Bien, tomamos la espira 1 como la fuente del campo externo y la espira 2 sumergida en dicho campo. Entonces, como nosotros ya sabemos de que cuando una espira es plana, siempre acuérdense de eso, cuando una espira es plana, ya puede ser un cuadrado, un rectángulo, un círculo, siempre su momento magnético va a estar dado de esta forma, corriente por área. Ese es el área. Entonces, como las áreas son áreas circulares, S1 es el área de una circunferencia, de un círculo, S2 también el área de un círculo y el vector n unitario representa la dirección del momento dipolar. Entonces, M1 sería la corriente 1 arbitraria por el área de 1 pi por a cuadrado en la dirección de z unitario. Y la M2 sería la corriente 2 por el área de 2, que es pi por b cuadrado, b es el radio, en la dirección de z. Ambos van en z positivo. Bien, y esto que tengo acá es la aproximación dipolar. Esta es una fórmula. De hecho, yo en la tarea les dejé un problema, ¿verdad? De demostrar esta ecuación. Para llegar a esta ecuación hay que hacer bastantes cálculos, ¿verdad? Entonces a esto se le conoce como la aproximación dipolar. ¿Por qué se le llama aproximación dipolar? Porque
aquí nosotros estamos trabajando con un dipolo ficticio o puntual. O sea, simplemente con una flechita. Nosotros decimos, bueno, dado un dipolo M, el campo que produce ese dipolo en un punto R, el punto R está localizado con este vector R, es igual a esto. Eso se llama aproximación dipolar. ¿Por qué aproximación? Porque nosotros estamos ignorando las dimensiones del circuito. Solo estamos haciendo referencia al dipolo. Por eso le dicen dipolo puntual o ficticio. Bien, entonces, nosotros queremos el campo magnético externo, que corresponde al campo de la espira 1. Ese campo de la espira 1 lo voy a calcular en qué punto. Recuerden que cuando me piden campo magnético o potencial vectorial magnético, me lo tienen que pedir en un punto del espacio, ¿verdad? Entonces, a mí me interesa calcular este campo magnético en un punto especial. Ese punto es exactamente donde se encuentra la espira 2, el centro de la espira 2. Porque yo estoy ignorando las dimensiones de las dos espiras, ¿verdad? Estoy tratando estas dos espiras como que fueran dipolos ficticios, o sea, solo las flechitas. Entonces a mí me interesa el campo magnético de la espira 1 en el punto donde está el momento dipolar 2, aquí, exactamente aquí. Entonces, ¿a qué distancia está este punto? El centro del espira 2 está a una distancia C. Entonces, R, este R que aparece en la fórmula, es la localización del punto de campo. ¿Dónde está el punto de campo? Está en el centro del espira 2. Entonces, está a una distancia C, de manera que R es C. Y la orientación, la dirección que tiene ese punto de campo con respecto a este dipolo M1 es en la dirección de Y positivo, por eso R unitario y Y unitario. ¿Y por qué aquí estoy usando el momento dipolar 1 en vez de 2? Porque es el campo magnético de 1. El campo magnético de 1 es provocado por el momento dipolar 1. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer uso de esto, la aproximación dipolar, yo sustituyo el campo externo, es el campo de 1. Esta es una fórmula. M corresponde a M1. R unitario es en la dirección de Y porque es en la dirección que se encuentra el punto de campo, o sea, la espira 2. Y la distancia a la que se encuentra la espira 2 es C. Sustituyo todo esto en la fórmula, en la aproximación dipolar. Hago los productos puntos. Aquí, por ejemplo, z.y, esto es 0. De manera que todo este término se anula. Solo me queda este término. Menos, este menos multiplica esto que está acá, ¿verdad? Me queda negativo. Y me queda que el campo 1 apunta en la dirección de z, pero negativo por este menos. Va en z negativo. Como ven acá. Ya simplificando queda esto. El campo magnético de 1 es esta expresión en la dirección de menos z. Bueno, vamos a ver si esto tiene sentido. Bien. Fíjense bien. ¿Será cierto eso de que en este punto, en el centro de la espira, el campo magnético de la espira 1 va en la dirección de menos z? Sí lo es, ¿verdad? Porque ustedes fíjense en la dirección de las flechas. ¿Ven? Las flechas del campo magnético aquí van entrando hacia abajo. Van en z negativo. Bien, entonces, ¿qué sigue ahora? Ahora que ya tengo el campo magnético 1, vamos a proceder a calcular la energía magnética del dipolo 2 en el campo 1. Sustituyo el momento dipolar de 2, que es esto, y punto con el campo magnético de 1. Z.z es 1 y menos por menos es más y me queda esto. La energía magnética del dipolo 2 en el campo 1 es igual a esto. Ahora bien, lo que a mí me interesa calcular aquí no es la energía, es la inductancia mutua entre la espira 1 y la espira 2. Entonces, voy a hacer uso de otra forma de expresar la energía en términos de la inductancia mutua, M12, multiplicado por las dos corrientes. Entonces, como ya calculé la energía, esta energía la sustituyo acá y despejo para M12. Al despejar para la inductancia mutua, sustituyo acá la energía
Y ustedes ven que las corrientes 1 y 2 se van a cancelar. Y me queda solo esto. La inductancia es una propiedad que depende solo de la geometría de un sistema, no depende de las corrientes. Por eso en el problema no me dicen quiénes son las corrientes ni en qué sentido van, porque la inductancia va a ser independiente de eso. Entonces, esta es la inductancia mutua. Como ustedes ven, solo depende de qué? De las dimensiones de las espiras y de la separación que tiene. Mayor separación, menor inductancia. Entonces, esta es la inductancia. Ahora bien, le vamos a agregar algo extra para hacerlo, para sacarle más provecho, ¿verdad? Esto, al aprendizaje aquí. Retomando el mismo sistema de las dos espiras circulares. Yo tengo la espira 1, la espira 2. Entonces voy a calcular el torque. Voy a calcular el torque sobre la espira 2, sobre esta, provocado por el campo magnético de la espira 1. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para calcular un torque, nosotros tenemos que hacer uso de esta fórmula. El momento magnético cruz el campo magnético externo. Y la energía es igual a esto. El torque es un vector, ¿de acuerdo? Que por la regla de la mano derecha queda definido así. Y la energía sería esto. ¿Cómo quiero calcular el torque sobre la espira 2? M corresponde a 2. El campo magnético corresponde a 1. ¿De acuerdo? Ahí no hay que confundirse en eso. Si aquí pusiéramos 1, si intercambiáramos los subíndices, estaríamos calculando el torque sobre 1, no sobre 2, ¿verdad? Entonces, calculo la energía de interacción. La energía me da esto. Esta es la energía. La energía es positiva. Bien. Ahora, la energía es máxima. La energía es máxima. El equilibrio es inestable. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Esta energía es máxima. ¿Por qué sé que es máxima? Porque es positiva. Es positiva. Y porque además de eso, yo puedo ver en la figura de que el campo magnético y el momento dipolar de la espira 2 son antiparalelos, de manera que esto tiene un máximo de energía. Está en un punto de equilibrio inestable. Bueno, entonces calculé la energía y me dio esto. Ahora, la energía es máxima, el equilibrio es inestable. ¿Qué pasa cuando teta vale pi? Cuando teta vale pi, el coseno de pi es menos 1 y menos por menos es más. Me queda esto. De manera que lo que tenemos aquí es algo como esto, miren. Aquí en la figura se puede ver mejor la situación que se nos presenta. La espira 1 produce un campo magnético en el espacio. En la posición donde está la espira 2, justo en el centro, las líneas de campo magnético van de esta forma. Van en Z negativo, tal y como nos había dado el resultado, ¿verdad? Aquí donde está el dipolo M2, el campo magnético va hacia abajo en la dirección de menos Z, de manera que el dipolo M2 y el campo magnético B1 son antiparalelos, el ángulo entre ellos es de pi, por eso es que la energía aquí es máxima, el equilibrio es inestable, de manera que cualquier perturbación de este dipolo lo va a hacer que gire, lo va a hacer que busque la posición de equilibrio estable. Pero ahí se encuentra en equilibrio, ¿verdad? O sea que si no existe perturbación, este dipolo va a continuar estando ahí. Bueno, cuando teta igual a pi, el equilibrio es inestable. Cuando es 0, el equilibrio es estable. Y cuando es pi medios, la energía es 0. El torque es máximo. Bueno, entonces lo que tenemos nosotros es un dipolo M2 ubicado de esta forma, en la dirección de Z positivo. Tenemos un campo magnético B1. B1 es el campo que provoca la espira 1. Entonces ustedes ven aquí de que el dipolo M2 y el campo magnético forman un ángulo de pi de 180 grados. El equilibrio es inestable. O sea que el ángulo corresponde a pi. Bueno. Entonces vamos a lo que queremos hacer, que es calcular el torque, ¿verdad? Entonces, el torque se calcula con esta fórmula. Nosotros vemos de que M2 es igual a esto. Hago el producto cruz con B1.
Al hacer este producto cruz, el resultado es 0. Eso nosotros ya lo sabíamos de la teoría, porque cuando un momento dipolar se encuentra en una posición de equilibrio, ya sea estable o inestable, el torque va, ¿de acuerdo? Porque el seno de pi y el seno de 0 es igual a 0. Entonces Z cruz Z es 0, por lo tanto el torque se anula. En los puntos de equilibrio no hay torques, para resumirlo así, ¿verdad? Entonces, el torque expresado en función del producto cruz nos da esto. Ya vimos de que cuando θ es pi o 0, esto se anula. Bueno, un dipolo en un campo externo siempre va a buscar la posición de equilibrio estable. O sea, lo que va a buscar un dipolo es alinearse con el campo. Esto es lo que ustedes tienen que recordar siempre. Siempre que tengamos un dipolo en un campo externo, el dipolo va a buscar alinearse con el campo, donde la energía es mínima. Siempre las cosas quieren estar en un mínimo de energía, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen preguntas hasta acá, muchachos, porque vamos a pasar a otro ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, cuando dice que busca alcanzar el equilibrio, es cuando está en la misma dirección. Sí, cuando un dipolo está en equilibrio estable es porque está en la misma dirección del campo. Cuando está antiparalelo al campo, está en un punto de equilibrio inestable. O sea, ambos puntos son puntos de equilibrio. Por ejemplo, el dipolo se encuentra así, ¿verdad? Antiparalelo al campo. Aquí está en equilibrio. Está en equilibrio significa que el dipolo no se va a mover, pero el equilibrio es inestable. Cualquier perturbación va a hacer que el dipolo se mueva. En cambio, si el dipolo estuviese en equilibrio estable, cualquier perturbación lo va a hacer que oscile. ¿Sí me explico con eso o no? Sí, O sí, sea, sí, hay una gran diferencia entre el equilibrio estable e inestable, ¿verdad? Un objeto, no necesariamente un dipolo, cualquier objeto que se ubique en un punto de equilibrio estable, al ser perturbado, lo que hace es girar, oscilar, quiero decir, oscilar en torno a esa posición. En cambio, cuando está en una posición de equilibrio inestable, cuando se le perturba, lo que hace es girar para buscar el equilibrio estable. En vez de oscilar, lo que hace es girar a buscar el equilibrio estable. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio un poco similar a este, pero es para ir afianzando esto. Al día de mañana también vamos a hacer otros problemas, poco diferentes. Bueno, veamos este problema. En el problema yo tengo que calcular el torque ejercido sobre la espira cuadrada debido a la espira circular. Asuma que R es mucho mayor que A y B. Si la espira cuadrada es libre de rotar, ¿cuál será su posición de equilibrio? Aquí me preguntan si la espira es libre de rotar, ¿cuál es su posición de equilibrio? De acuerdo, de equilibrio estable, ¿verdad? Fíjense bien, la separación entre los centros de las dos espiras es R, pero ahora las espiras no están localizadas en el mismo plano. Las espiras son planas, pero esta espira está localizada en el plano XY y esta espira cuadrada está localizada en el plano YZ y es cuadrada. La forma de calcular los momentos magnéticos es igual porque son espiras planas, ¿verdad? Aquí podemos ver una mejor figura. Aquí tengo una espira circular en el plano XY. Las direcciones de las corrientes ya están dadas en el problema. Entonces, por la dirección de la corriente, este momento dipolar apunta en Z positivo. Por la circulación de la corriente acá, el momento va en Y positivo. Vamos a llamarle a esta la espira 1, a esta la espira 2. Este es el momento magnético 1, momento magnético 2. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos espiras al inicio están así, en reposo. Pero ¿qué pasa si esta espira se suelta? O sea, imagínense que yo la estoy sosteniendo, ¿verdad? Porque acuérdense que un dipolo en un campo magnético va a tender a girar. Si no se encuentra en una posición de equilibrio, va a tender a girar. Entonces, si yo estoy sosteniendo esta espira, la espira va a estar en reposo. Pero ¿qué pasa si yo la suelto? La espira va a girar.
y va a girar ¿hacia dónde? Hacia una posición de equilibrio, pero equilibrio estable. Eso es lo que va a buscar el sistema, estabilizarse. Entonces, vamos a utilizar otra vez la aproximación dipolar. ¿Por qué vamos a usar la aproximación dipolar? Porque en el problema eso me sugiere, cuando me dice, asuma que R es mucho mayor que A y B, o sea que la separación entre los centros es muy grande comparado con los radios, significa que yo puedo hacer uso de la aproximación dipolar. Porque la aproximación dipolar lo que se utiliza cuando los dipolos son puntuales. Cuando los dipolos son puntuales, yo puedo hacer uso de esa fórmula porque yo estoy ignorando las dimensiones de la distribución, ¿de acuerdo? Si estas espiras estuviesen muy pegadas, o sea, R fuera un poco mayor que A o un poco mayor que B, entonces ya no podríamos hacer uso de esa aproximación, ¿verdad? Tendríamos que calcular el campo de la manera tradicional. Entonces, nosotros vamos a calcular el torque sobre la espira cuadrada, a quien llamamos 2. Entonces, es el torque sobre el dipolo M2, debido al campo 1. El campo 1 sería el campo externo. Los momentos magnéticos de ambas espiras, ya sé cómo calcularlos, con esta fórmula. Esta es una fórmula que me sirve a mí para calcular momentos dipolares de figuras planas, como ser cuadrados, círculos. Entonces, aquí tengo un círculo y un cuadrado, ¿verdad? Lo puedo calcular con esta fórmula. Corriente por área. S es el área y N es el vector normal al área. Entonces, para la espira plana M1, debido a la circulación de la corriente, yo veo de que el momento va en Z positivo. La espira M2 es cuadrada, pero la fórmula es la misma. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría así. Para la espira circular, el área es pi por A cuadrado, porque es un círculo. Para la espira cuadrada, como es un cuadrado, el área es B cuadrado, multiplicado por la corriente. Las magnitudes de las corrientes son iguales, pero la dirección del momento dipolar 2 va en Y positivo. Como ustedes ven en la figura, la dirección de M2 va en Y positivo, la dirección de M1 va en Z positivo. Entonces así me tiene que quedar esto. Bueno, entonces, como R es mucho mayor que A y mucho mayor que B, o sea, la separación entre los dos centros, yo puedo asumir que esos son dipolos ficticios o puntuales. Podemos usar la aproximación dipolar. Esta es la aproximación dipolar. Pero con esa aproximación, ¿qué campo es el que voy a calcular? El campo externo, o sea, el campo de 1. Por lo tanto, aquí es M1, el que va en la fórmula, y el R unitario, ¿quién es? R unitario es la dirección del punto de campo. Si me voy a la figura, esta espira produce un campo en todo el espacio. Pero ¿en dónde voy a calcular el campo yo? El campo lo voy a calcular. ¿Cuál es el punto de campo? Es en donde se encuentra la espira 2, el centro de la espira 2. Aquí es el punto de campo. Entonces, el vector R es un vector que va del origen al punto de campo. ¿Qué distancia hay al punto de campo? Una distancia R. ¿Y en qué dirección está el punto de campo? En una dirección de Y positivo. Por lo tanto, con la aproximación dipolar, yo sé que este R es la distancia al punto de campo, que es R. Y R unitario es la dirección en la que se encuentra el punto de campo. ¿En qué dirección se encuentra? En la dirección de Y positivo, Y unitario. Entonces, sustituyo. R unitario es Y unitario y R magnitud, la distancia es R. Sustituyo esto en la fórmula de la aproximación dipolar. Aquí sustituimos M1, pero al hacer el producto M1 con R unitario, Z.Y es 0, menos M1, todo esto se reduce a esto. El campo magnético de la espira 1 queda así, en la dirección de menos Z. Esto tiene sentido, ¿verdad? Como ustedes ven, en ese punto donde se encuentra la espira 2, el campo magnético va hacia abajo, en la dirección de menos Z. Entonces este campo magnético solamente depende de la distancia al cubo, ¿de acuerdo? De la distancia al cubo.
Ahora necesito calcular el torque sobre M2. Por lo tanto, necesito saber quién es M2 y quién es B1. Es el torque sobre M2 en un campo externo debido a 1. Entonces, como ya conozco M2, M2 es esto, y por B cuadrado, donde B cuadrado es el área, Y unitario es la dirección del momento, y B1 es esto. Al hacer el producto cruz, Y cruz Z, ¿a qué es igual Y cruz Z? Es igual a X positivo, pero por este menos me queda negativo. Entonces, el torque, que es un vector, va en la dirección de menos X. Bastante simple, ¿verdad? Con la aproximación dipolar, hacer estos cálculos es muy sencillo. Entonces, vamos a ver una figura que nos ilustra qué es lo que ocurrió al final. Porque nos pregunta en el problema, ¿cuál es la posición de equilibrio que alcanzó la espira cuadrada? Fíjense que la espira cuadrada rotó. La espira cuadrada estaba vertical, apuntando en la dirección de Y. Pero ahora, después de interactuar con el campo magnético de 1, el campo magnético le aplicó un torque, la hizo que girara y quedara hacia abajo el momento dipolar. El momento dipolar quedó alineado con el campo, como lo ven ustedes, ¿verdad? Esta es una, aquí dibujé solo una línea de campo porque solo necesito una, ¿verdad? El campo magnético de la espira 1 es esta línea azul. Y en el centro de la espira el campo magnético va hacia abajo en la dirección de menos Z, tal y como resultó en los cálculos. Miren, el campo de 1 va en menos Z, ¿ves? Y el momento magnético 2 al inicio iba en Y, pero finalmente se alineó con el campo. Eso es lo que ocurre generalmente. Eso es lo que ocurre con los imanes, ¿verdad? Que los imanes lo que hacen es que orientan todos sus dipolos en la misma dirección para poder atraer objetos. Entonces, aquí el dipolo M2, ya está alineado con el campo. ¿Y qué podemos concluir ahí? ¿Qué podemos concluir? Podemos decir de que el dipolo se encuentra en una posición Equilibrio estable. de equilibrio estable, ¿verdad? Porque está alineado con el campo. El ángulo formado entre el momento dipolar y el campo es cero. Siempre que el ángulo es cero entre el momento dipolar y el campo, el equilibrio es estable. Significa que ahí la energía tiene un mínimo y el torque aquí es cero. Si ustedes vienen aquí, por ejemplo, imagínense lo siguiente. Ustedes vienen, esta es una espira. Esta es una espira conductora, es un metal. Si ustedes vienen y le pegan un pequeño empujón a esta espira, tratan como de medio moverla, ¿qué va a pasar? La espira solo va a medio vibrar, ¿verdad? Y después se va a estabilizar, o sea, va a vibrar así como un oscilador armónico y va a regresar al equilibrio, así como un oscilador armónico. ¿De acuerdo? Pero si estuviese en un punto de equilibrio inestable y si ustedes la perturban, la espira giraría hasta su posición de equilibrio estable. Fíjense bien, inicialmente la espira estaba aquí. ¿Ve? En esta posición que se encontraba la espira inicialmente, aquí el torque es máximo. Aquí la energía es cero, el torque es máximo, de manera que aquí el campo magnético rápido le aplicó una fuerza a esta espira que la hizo que girara y quedara hacia abajo, que quedara de esta forma, que alcanzara su posición de equilibrio estable. ¿De acuerdo? Eso se supone que la espira esta, ¿verdad? Es libre de girar, porque podría ser que alguien la estuviera sosteniendo para que no girara, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna duda, jóvenes. Mañana también les voy a dar clase, vamos a seguir haciendo problemas, hoy ando un poco enfermo, por eso no quiero detenerme aquí porque ando con una gripe bien fuerte. Entonces, no sé si tienen alguna duda, jóvenes. Está bastante claro, Lee. Gracias. Bueno, sí, estos problemas, ¿verdad? Son un poco similares. Vamos a hacer otros problemas un poco diferentes después. Nos quedaría pendiente para finalizar
el capítulo 20, ¿verdad? Pero ese capítulo 20, más que todo va a ser teoría. O sea,